un derecho y el Estado lo utiliza. Me consta que el Estado lo utiliza cuando haces el dictamen, el examen de control de confianza, te dice la persona que te está examinando que esa información la sacó del búho legal. Entonces es legal, no podría el Estado claro, ilegal. Donde te filman, te graban, pero cuando tú pides esa grabación para demostrar que utilizaron eso, bueno, pues la información no la tenemos y no la podemos dar, ¿no? Su opinión sobre esos aspectos y las cuestiones de criterios judiciales atendiendo los géneros. Existen por ahí criterios homogenizados por cuestiones de género respecto a alimentos. Llévese un asunto de alimentos o de violencia familiar donde lo conozca una juez. Cheque usted las estadísticas de las resoluciones a cuando las conoce un hombre. Entonces podrás pedir que por una cuestión de género yo no quiero que mi asunto lo conozca una mujer. No entendí esa parte. Que lo conozca quiere decir que no sea jueza, que no sea jueza. Sí, el criterio por cuestión de género. Sí, porque existe estadística al respecto, ¿no? No tiene más que nada sobre eso y agradecerle mucho la aportación y el material que nos da. Bueno, voy a empezar al revés, porque me vas a tener que recordar las primeras. Así que bueno, empecemos con la última de la cuestión de género. A ver, yo voy a decir cosas que supuestamente tendría que tratar de omitir porque me voy a referir a colegas mujeres. Entonces, como que es cierto que en líneas generales la mujer, cuando tiene asunto de familia, tiende más en proporción a fallar a favor de la mujer que del varón. Eso es cierto estadísticamente, pero no quiere decir que necesariamente se deba a que todas las mujeres evidentemente estarían teniendo una cuestión de género contra el hombre. Esto me parece que no es tan así, puede haberlas. De hecho, me tocó la semana pasada confirmar una resolución de un tribunal de familia de 3 juezas que digamos que no aplicaron el criterio tradicional de que las costas en materia, las costas de honorarios y gastos en materia de juicio de alimentos las paga el alimentante, que generalmente es el varón. Y aquí lo que dijeron estas 3 juezas, un criterio que yo, digamos, homologué en la Cámara, fue que la mujer había excedido el derecho de defensa de sí misma y de sus hijos, porque obviamente los hijos estaban con la mujer y entonces estaban reclamando alimentos, y no es que le cargó las costas a la mujer, sino que no le cargó las costas al hombre como tradicionalmente eso, al alimentante, que en este caso era hombre, y en la mayoría de los casos el que carga con los alimentos es hombre. Es decir, si viene una resolución generalmente aislada, sí hay situaciones como la que te acabo de mencionar, donde se deja de lado la cuestión de género y se va al fondo real de la situación. La situación de ser quien está reclamando por los hijos no puede generar un bien de indemnidad de reclamar cualquier cosa y generar incidente, y que en total lo va a pagar el otro después. O sea, lo que estas cosas dijeron, bueno, sí, usted tiene derecho a defender, pero un momento, razonablemente. Porque con esto de que total lo paga el otro, entonces usted genera honorario, total usted no lo va a pagar nunca. Entonces ahí hubo un límite. También es cierto, vamos a ser sinceros, que el hombre muchas veces, cuando se divorcia, no pasa los alimentos que tiene que pasar. Digo el hombre porque generalmente es el que alimenta, pero esto se aplica para los dos lados. El hombre no pasa lo que tiene que pasar y trabaja en negro, o sea, nosotros decimos negro, hay una parte que no declara y que logra que se lo paguen fuera sin recibo, para pasar negro. Entonces se genera toda una serie de cuestiones en los tribunales que están lejos de ser deseables, pero sí pasa que muchas veces hay toda una predisposición. Los tribunales de familia, por lo menos en la Argentina, tienen la idea de que las cosas de familia se resuelven solas, la mala idea de que el tiempo las arregla. Y muchas cosas no las arreglan. Ese es el gran problema. Así que van resolviendo lo inmediato, y lo inmediato lo resuelven con clichés, con sellos, ¿no?
las costas del alimentante, hay una denuncia de violencia y no importa si la hizo 50 veces, ya se probó que es inconducente, que es falsa. Ah, no, directamente, en lugar de rechazar la ilímine, hay investigación inmediata. Entonces lo tienen generalmente al hombre sospechado de que tuvo conductas indebidas con alguno de sus hijos para que no lo pueda ver. O sea, hay una serie de cosas que, digamos, de los dos lados, como está en una batalla que va más allá de lo económico y es normalmente una batalla entre dos personas que no sé si se odian, pero que generalmente llegan a posturas de odiarse, por lo menos judicialmente, llegan a extremos que ya no se tienen ni respeto. Hay muchos casos en los cuales sí, pero digo, cuando vemos estos problemas, los vemos donde ya no hay ni respeto. Entonces, se ve pasar muchas cosas. Los jueces de familia tienen criterio general que las cosas se resuelven solas. Muchas se resuelven solas, pero en el medio quedaron los derechos, ¿no? Los derechos de visita, los derechos de alimentos, porque no se atiende la situación más que con clichés prearmados que se aplican a justos y a pecadores, ¿no? Ese era el primero. El otro era lo del buró, no, en orden decreciente, el derecho al olvido, era no. Derecho al olvido de los buros. Sí, el tema de Hugo, sí, ahí está. Bueno, a ver, en todas las legislaciones que se tratan del tema de la información crediticia, existe un término legal. Un término legal que marca, es en realidad lo que más está regulado. Lo que destacó a la jurisprudencia del Tribunal Europeo fue precisamente que era algo no regulado, porque no se trataba de una información financiera, sino que era una información que había salido en el periódico oficial, es decir, en el boletín oficial sobre el remate. En general, lo que es obligación financiera tiene un periodo que va entre los 5 y los 7 años, aunque la deuda se siga debiendo, y que se reduce cuando la deuda se cancela, generalmente a 2 años. Es decir, hay una previsión en estas reglas de que hay un derecho al olvido del dato financiero cuando ese dato ya ha dejado de ser relevante. Se entiende que una persona que hace 7 años debía, bueno, ya hoy tenemos derecho a olvidar, aunque todavía deba, lo cual es discutible porque, digamos, una solución transaccional que hacen los legisladores, poner números objetivos de tiempo, sin atender a si la deuda realmente subsiste o no subsiste. A mi modo de ver, tendría que, mientras la deuda subsista, seguir siendo informada. ¿Por qué? Porque es relevante para quien va a dar un crédito saber que otro todavía debe. Es decir, hace al funcionamiento real. Pero esto no es un criterio solitario mío, digamos, ¿no? La mayoría, por cuestiones de practicidad, dice, no, acá no importa si la información es cierta, no es cierta, si es vigente o no es vigente. Lo que importa es que ya pasaron 7 años, se borra. ¿Ah? Hay alguna causal de excepción en la ley argentina que prevé que si uno aporta nueva información, lo que hace es interrumpir ese plazo de caducidad. Entonces, por ejemplo, si yo digo que inicié un juicio, interrumpo. Si digo que ya saqué sentencia, interrumpo. Pero no puedo decir, este año inicié un juicio, el año que viene inicié un juicio. No, tengo que dar información nueva. Hasta que llego a la sentencia, y cuando ya no tengo más novedad, a los 5 años va a caducar. Pero eso es toda una interpretación que no rige en todos los países. De hecho, el derecho al olvido tiene que existir, incluso en el ámbito laboral, eso no está regulado. Lo del veraz laboral, veraz en Argentina. ¿Cómo se llamaba acá? ¿Hugo? No. El buró laboral. Bueno, el buró laboral en general no tiene regulaciones, pero se debieron aplicar analógicamente los mismos criterios que para la deuda financiera. Lo que pasa es que hay un problema con los dos sistemas, y es que se dice, y algunos aparentemente han comprobado por lo que nos han contado, yo no lo puedo afirmar porque siendo juez no puedo afirmar algo que no he constatado, pero se dice que hay un subsistema. Uno es el sistema oficial, que uno pide el acceso, y hay otro subsistema que se vende más caro, por el cual uno accede al histórico que ya debió ser borrado. Porque en realidad los contratos no se borran. Cuando uno dice bórrelo, eso ya tiene una copia de respaldo de seguridad en otro lado, o ya en la nube, o en otra. Es decir, esto en la práctica, la información vale, lo dijimos al principio, ¿no? Entonces, es normal escuchar que eso se obtiene a un precio diferencial, aún en empresas legalmente establecidas. Lo que sería alarmante es que el Estado pueda utilizar un mecanismo que sería ilegal.
Pero esto habría que analizar la situación concreta. Sí, vos querés decir. Yo quiero explicar lo del búho legal. Lo que pasa con búho legal, incluso ya tiene por parte del IJAI un procedimiento en el cual se pretende fincar una responsabilidad. Pero el búho legal lo único que hace es recopilar información que está en la red y que publican las propias instituciones públicas. Dos cosas. Cédulas profesionales las publica la Secretaría de Educación. Y él hace un recopilado de todo eso y lo publica como un servicio paralelo. Quien quiere pagar, paga por el servicio. Y no lo busca en la Secretaría de Educación, ahí lo va a encontrar. ¿Y qué otra cosa recopila Búho Legal? Las listas de acuerdos y resoluciones de todos los poderes judiciales y juzgados y todo de la República, no es un privativo. Lo que pasa es que tiene un sistema informático en el que hace mejor servicio que hacen los poderes públicos, porque aquí si pones el nombre, te sale si tienes un juicio en Veracruz, como si lo tienes en Monterrey, como si lo tienes en Zacatecas. Pero eso lo recopila de manera legal. Claro, hay un problema de... A ver, los datos pueden ser recopilados de fuente de acceso al público sin limitación teórica. Es decir, uno puede recopilar, tratar y ceder en la medida que vengan de fuente de acceso al público. Lo que sí puede hacer la legislación para prevenir este tipo, pero hay que hacerlo por ley, porque la excepción del acceso público restricto es precisamente cuando el acceso público es restricto o restringido. Lo que puede hacer la ley es dar un acceso restringido, o puede establecer a través precisamente de una norma general, que es digamos, una de las excepciones al tratamiento de datos es que una ley lo prevea. Si la ley declara ilegal ese tipo de recopilación, es decir, prohíbe que alguien haga toda esa recopilación y lo junte en uno solo, si lo declaran, sería ilegal, pero mientras tanto es legal, por eso deben estar utilizándolo los poderes públicos. Todo tiene que ver con la ponderación que haga la sociedad de eso. Si eso se entiende que debe ser restringido, habrá que sacar una ley, pero el gobierno tendrá que decir, bueno, hasta acá llegamos, esto no se puede tener. Por eso, por ejemplo, está el principio de finalidad. Cuando uno trata un buró de crédito, no puede tratar datos de religión, por ejemplo. No lo puede tratar, porque ¿qué tiene que ver el dato de religión con el buró de crédito? Nada que ver, salvo que alguna religión, inventando, prohíba a sus feligreses de verle a alguien, con lo cual sí sería relevante para saber que a esta persona es mejor prestarle porque los testigos de no sé quién, no digo de Jehová porque no sé, digo, vamos a poner los testigos de cualquier cosa, para que nadie sienta aludido, que si estoy inventando una religión, diga que si debe te tiene que suicidar. En cuyo caso también sería un dato negativo porque sabemos que si debe no me va a pagar más porque se va a suicidar. Entonces, claro, no. La piedad como ejemplo risueño, pero lo que quiero decir es que hay un principio de finalidad entonces, y de limitación de la recolección. Son dos principios que están íntimamente vinculados. Entonces, yo no puedo recopilar cualquier cosa, porque si recopilo cualquier cosa termino haciendo un perfil de la persona general que no es el objetivo de la ley, de las leyes protectoras de datos, al contrario. Sí. Perdón, pero vamos a cuestiones de tiempo. Sí. Una sola pregunta que pendiente, nada más. Me digo algo. Bueno. Sí, ya te lo termino rápido. Sí, la delgada línea del trabajo periodístico y el aspecto de la publicidad que se le da a la Procuración de Justicia en tratándose del inicio de la denuncia, no en el proceso. Bien. Voy a tratar de ser breve para darle lugar a otro, pero en definitiva acá estamos en la delgada fina, la fina, redundancia diría ahora, ¿no? Redundancia. Entre, claro, lo que se debe informar en la labor del periodista y lo que no se debe informar. Hay muchos casos donde la imprudencia periodística ha generado daños prácticamente irreversibles. Yo tuve la oportunidad de pasar un caso que se los puedo mandar si quieren, que lo tengo anonimizado precisamente, un caso bastante largo, 250, 200 páginas, debe tener 270, no me acuerdo, por ahí anda el fallo, de un periodista que publicó, había un caso, hubo una denuncia de una persona que dijo que le habían robado su bebé recién nacido en el sur de Argentina. Nosotros ya estamos al sur, pero bien al sur,
y que en el centro, donde digo yo, precisamente se lo había apropiado, o sea, lo habían trasladado y se lo había apropiado una familia y lo había declarado como suyo, o sea, una apropiación ilegal. Y en la denuncia involucró a un notario, diciendo que el notario había fraguado documentación para que esta persona pudiera anotar e inscribir como propio a ese niño. La denuncia es gravísima: supresión de identidad, un delito de lesa humanidad, apropiación ilegítima de bienes, delito de lesa humanidad. ¿Qué pasó? El periodista toma nota de la denuncia cuando el juez saca una resolución X. Y en la noticia da eso que estaba en la denuncia, da como dichos del juez. Que el juez estableció que tal persona y tal notario había dicho, había fraguado documentación. Bueno, lo cierto es que era la denuncia, después se demostró que ese bebé no era y que no había, bueno, al notario nunca lo llamaron porque era una denuncia completamente infundada. Obviamente, si no era el bebé no podían investigar si había datos, si había una... Es decir, la denuncia era sobre el bebé, entonces no se investigó si había fraguado algo. No, era todo un invento. Bueno, ¿qué pasó? El periodista lo dio por cierto y lo publicó en un diario de circulación periódica en Rosario y en el país, que tiene no solamente de edición de papel, sino de edición digital. Y este notario vio durante mucho tiempo como esa noticia estaba primera, por la cantidad de visitas que tenía. Y estaba preso una noticia falsa, porque el periodista fue absolutamente imprudente en la crónica. Por supuesto que inició demanda de daño y perjuicio, que la ganó, e inició una habeas data para la supresión del dato. Nosotros tuvimos que hacer una evaluación de las normas del juego. Y la verdad que fue una evaluación, por eso la sentencia es tan larga, de la ponderación, porque en realidad acá había un derecho de crónica al periodista y había un derecho a responsabilidad ulteriores, pero lo que pretendía el notario era que se eliminara la información de la red. Es decir, que se secuestrara ese periódico digital, que no existiera más en la red. ¿Se entiende? Y esto, el secuestro de ediciones, está prohibido por el Pacto de San José. Los medios indirectos, el Pacto de San José habla de responsabilidades ulteriores, no habla de secuestro de periódicos. Lo que él quería era, de alguna manera, secuestrar esa edición, o por lo menos secuestrar la noticia, para que ustedes lo entiendan. Y acá tuvimos que hacer un análisis de qué quiso decir el Pacto de San José, o el constituyente internacional, por decirlo de alguna manera, cuando adopta el Pacto de San José, y qué pasaba con un derecho nuevo que no existía en aquella época, que era el derecho a la protección de datos, que era el que se estaba tratando de usar, porque en protección de datos, si no era un banco de datos periodista, del periódico, iba a la supresión. Era claro, una información falsa, va a la supresión, pero acá nos encontramos con el periodismo. El periodismo tiene derecho a que no le supriman, que es responsabilidad ulterior, porque es censura. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, dijimos, bueno, en la época del Pacto de San José, a los periódicos, ¿cómo se lo buscaba? A las ediciones anteriores. A mano, uno tenía que ir a una hemeroteca y buscar edición por edición y encontrarla. La forma más similar de hacer esto hoy, para respetar el derecho a la protección de datos, sin llegar a la eliminación, es eliminar, claro, lo tengo que buscar así, o sea, eliminar la indexación. Lo mismo de Mario Costeja, en el caso de Google. Usted no lo puede encontrar más por Google, no lo puede encontrar más por el buscador del diario. Vaya a buscarlo a la edición por edición. Entonces le dimos, no le secuestramos la edición, que es lo que el Pacto de San José decía, o lo que quiso decir en su momento, porque no pudo prever la internet y toda esta evolución, y le dimos valor también a la protección de datos en un balance donde los dos estaríamos aplicando la regla 7 de la regla de Heredia, ¿no? Cuando no puede prevalecer uno u otro, le damos, porque si prevalecía uno, lo estamos condenando a este hombre a vivir eternamente, porque todo el mundo lo consulta, claro, pone el nombre del escribano y se mete enseguida esa noticia, entonces otra vez va arriba. Este hombre, mientras viva y después del muerto, va a seguir apareciendo y apareciendo. Para acuerdo, tiene hijos que tienen el mismo nombre. Con lo cual hay claro, esa costumbre de poner el mismo nombre a los hijos, que me parece, bueno, cada uno opina lo que quiere, ¿no? La verdad que yo no sé si le hago un favor. A veces le podemos hacer un favor y a veces no. Pero bueno, en este caso le generamos un perjuicio. Pero digo, ahí uno tiene que ver, te doy un ejemplo de cómo hay que ver que la actividad del periodismo por ahí puede complicar y puede no complicar. En el acceso puntual al momento de la investigación, bueno, hay que deber informar, pero hay que
guardar ciertos secretos, los secretos sumariales es muy importante para la investigación, y el periodista tiene que saber de acuerdo a su regla hasta dónde puede y hasta dónde no puede. Y si no, el tribunal le puede decir qué es lo que puede y lo que no puede. Porque me parece que los periodistas tienen un derecho de acceso privilegiado en general a las informaciones respecto al ciudadano común. Pero tiene que haber un protocolo. ¿Sí? Y por eso el tema de la oficina de prensa que hablábamos recién, por ahí, no darle acceso al periodista directo a la fuente, sino a la oficina de prensa, establecer una versión que se le pueda dar a la prensa para que sea manejada esa información que es tan delicada, que además si no mucha gente termina siendo condenada públicamente sin ser culpable. Miren, les doy un ejemplo. Tengo un sobrino, ex sobrino político, porque es primo de sobrino de mi ex mujer, que es una persona encantadora, persona más buena creo que no existe en el mundo, y es profesor de educación física. ¿Qué pasó con este chico? Afortunadamente el periódico actuó con responsabilidad. Los jueces penales le pidieron actuar con responsabilidad porque se presentó una denuncia en la escuela, de una escuela de un sector marginal donde él trabajaba, de que había habido manoseos por parte del profesor de educación física a niños de temprana edad. ¿Qué pasó? Algunos de los padres, desemboxados, decimos nosotros, empezaron a acusar a todos los profesores. Que sí, que debe haber sido tal, que debe haber sido cual. Lo detuvieron, lo llevaron a declarar y lo tuvieron 2 días preso a este chico. Y no era el turno de él lo que pasó, eso había pasado en el turno de la mañana y él estaba en el turno de la noche, no tenía nada que ver con la información. Y él estuvo preso. Si el periodismo hubiera sacado que habían detenido a este chico por presunta violación, por presunto manoseo, ¿qué trabajo va a conseguir? No solamente qué trabajo, socialmente, ¿ustedes le dejarían a su hijo que ha cuidado de él? Ya lo condenaron. Ya lo condenaron. Quiero decir, hay esa prudencia, tiene que estar de los dos lados. Pero como es probable que el periodista, no digo todo, pero haya periodistas que necesitan una super noticia o dar una información que sea bomba para que gane la primera plana, terminan muchas veces en esto, ¿no? No sé, quedaba una pregunta por allá y... Sí, ya va a ser técnicamente muy breve porque ya casi tengo la respuesta, más para completarla. Sale en relación con lo que comentó el compañero y también puede apoyar el nuestro Fernando en relación a lo que dijo el IFAI, porque no nos va por ahí. Sale en las noticias, el periódico, y esto pasa aquí en México todos los días que abres el periódico, sale, ¿no? Juan Pérez y María Pérez, que viven en la calle en la calle tal, en el número tal, en la colonia tal, al lado de la casa de fulano de tal, presentaron denuncia por abusos deshonestos en contra de su menor hijo, del cual omitimos el nombre para no generarle un problema. Es real, es un hecho verídico. Sí. Ahora, en relación con lo que acaba de comentar el maestro Fernando, que no tenía conocimiento de esto que él comenta, y en relación también con lo que acaba de platicarnos, y sobre todo me surge la duda por su experiencia con todo lo que ha caminado por otros países y el conocimiento del tema, ¿conoce usted de algún asunto que alguna autoridad, aquí nosotros llevamos IBAI y a nivel federal IFAI, haya traído, a ver, tráete para acá es que no es sujeto obligado, no, pero está afectando a final de cuentas a un ciudadano y nos debemos al ciudadano, no al individuo, además de uno que desconoce que está siendo afectado, porque el padre no sabe o desconoce que tiene esa causa a favor, que puede ser el derecho a que su información no sea divulgada, ¿sí? Entonces, yo sé que sería muy difícil en algunos lugares atraer de oficio estos temas cuando, para empezar, no son materia de un sujeto obligado, pero se desprende de, porque una autoridad es un sujeto obligado, en contra de un sujeto que es un ciudadano, por un tercero que es un interesado únicamente por, como lo comentábamos ahorita, por tener la nota y la nota, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de todo lo que ha comentado y lo que he visto, de que nos explicaba, ¿tiene usted conocimiento de que en alguna circunstancia dada se haya hecho la atracción por parte de la autoridad? Bueno, a ver, en primer lugar, en general, sobre todo si hay algo, si está la prensa dando vuelta, las autoridades, en general,
Claro, no digo todas, pero digo, en general hay cierto que, lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado. Cuando está la prensa, mejor no armar más lío de que ya hay. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una... Lo que pasa es que depende de la legislación, si la legislación le da facultad o no, porque si no le da facultad, después eso va a un proceso judicial y si actuó fuera de su competencia, termina anulada la sanción. Hay casos de anulación, si ustedes van a la Agencia Española de Protección de Datos, todas sus decisiones son recurribles en sede contencioso administrativa y esta sede después se la terminan revocando y se está actuando fuera de su jurisdicción. O sea que, en realidad, sí hay... A ver, el problema del periodismo es esto de dar la noticia de manera, o sea, preservar algo pero no preservar nada, es más conocido que, nosotros decimos que la ruda, que es una planta muy conocida en Argentina, ¿no? Y sus propiedades curativas. ¿Qué pasa? Bueno, hay fallos a rolete, muchos fallos. Por ejemplo, en España, cuando empezó, antes hablamos del caso de SIDA, yo uno de los libros que acá está mencionado como antecedente de Derecho Humano y SIDA, yo recabé jurisprudencia y había un diario que puso. Hablamos de cuando el SIDA era un estigma fuerte. Hoy por hoy sigue siendo un dato sensible donde nadie tiene derecho a divulgarlo. O sea que hoy también sería condenado. Pero en aquel momento, principios de los 90, donde era mortal y todo el mundo le hacía, además presumía que era gay o que era drogadicto, lo que fuera, porque era la conciencia social en aquel momento, un diario sacó un diario urbano de Mallorca, sacó un titular, un arquitecto parmesano con SIDA. Claro, la noticia no decía, el titular no decía mucho, pero después daban tantos datos adentro que ya todos sabían quién era. Claro, entonces este hombre presentó una demanda y la ganó de acá a la China, la ganó, porque era tan evidente que habían violado su privacidad sin decir su nombre, que evidentemente se había, digamos, merecía una sanción económica. En este caso no se trataba de una protección de datos personales, porque no estaba en un periódico digital, estaba en un periódico de papel. Lo que él inició fue una demanda de interjuicio. A ver, hubo casos donde la Agencia Española de Protección de Datos lo que sí hizo fue proteger la identidad de personas que no estaban presentadas en el expediente. Por ejemplo, hay un caso muy famoso que tendrá unos 7 o 8 años, donde un grupo de vecinos de la calle de Montera, que es la zona roja de Madrid, o era por lo menos, no sé ahora, en su momento la zona roja de Madrid, donde circulaban muchos señores y señoras y señores y señoras, no sé, bueno, de todos los especímenes que tenemos aquí en la tierra, buscando favores sexuales, buscando clientelas, ¿no? Bueno, clientes y no sé cómo se dicen nosotros. Vamos a decir proveedores de servicios y usuarios de servicios. No, pero ahora no sé si está, no sé. Me dijeron que no está mal, no sé. No, no tengo idea, hace muchos años que no me acuerdo. No, pero decía, ¿qué pasó? Subieron videos. Los vecinos se quejaban de que había una situación de inseguridad muy grave. Porque no solamente había, el problema no era que había sexo, o que había travesti, lesbiana, heterosexuales, bisexuales, metrosexuales, extrasexuales y todo lo que a ustedes se le ocurran, sino que había delitos. Y además lo que había era exhibiciones obscenas en público, etcétera, etcétera. Bueno, frente a esta cuestión, estos vecinos, al margen de las cámaras de seguridad de la comunidad de Madrid, o sea, las cámaras oficiales de la Intendencia o del municipio, ellos instalaron cámaras privadas. Hay una ley de videovigilancia que establece algunas restricciones, pero en ese momento esas restricciones no aplicaban. Lo que pasa es que esta gente, ¿qué hizo? Filmó y subió a YouTube todos los videos. De esos videos, que eran 25 o 27, menos 3, todos tenían difuminadas las caras. O sea, no se podía saber quién. Y entre ellos subieron crudos, con lo cual, ¿qué hicieron? Violaron la intimidad, por más que era un lugar público, esta persona tenía una expectativa de privacidad que no se cumplió porque alguien lo filmó y Juan Pérez ahora resulta que busca los favores de prostitutas o, digamos, trabajadores del sexo, para decirlo en términos no sexistas ni discriminatorios, o de travesti o de lo que fuera, y esto era un dato que esta persona había consentido que se difundiera. La Agencia Española actuó en defensa de estas otras personas que no habían sido denunciadas.